Jonas es uno de nuestros misioneros que está haciendo la obra allá en Brasil, también en México, estuvo un tiempo y hoy tenemos el placer y el honor de que comparta la palabra con nosotros. Así que, Jonas, bienvenido a tu casa. Espero que el Señor te use. Amén. Amén. Gracias a todos. La verdad que es un privilegio poder estar aquí, frente aquí en mi live, mi primera vez predicando, entonces estoy un poco nervioso, pero sé que Dios hoy se va a mover bastante. No sé si ustedes lo creen. Amén. Antes de empezar, me gustaría agradecerles a todos, porque yo soy el fruto de todas sus oraciones, de sus ofrendas y de todo lo que ustedes hacen por aquí, por New Life. Porque sin ustedes realmente yo no hubiera estado aquí y yo no hubiera podido ir a Brasil donde estoy estudiando. Ya estoy en la mitad de mi escuela, gracias a Dios todo ha ido muy bien, he aprendido tantas cosas, ha sido una experiencia increíble que nunca me imaginé poder vivir y estar tan profundo con Dios. Donde estoy se llama Dunamis Farm, para los que no saben, es allá en Brasil, en Sao Paulo. Estoy haciendo una escuela de un año entero, ahorita estoy en la mitad. La primera fase ya la cumplí, que se llama la fase de fundamentos, donde pasé por un proceso de sanidad interior, me prepararon para salir a las naciones y me capacitaron para hacer varias cosas. La segunda fase fue en México, tuve que pagarme un viaje para ir a México y ahí compartimos pues el evangelio, y íbamos a las calles a predicar y les voy a compartir los números para que no nos gloriemos nosotros, pero que la gloria sea para Dios. Amén. Entonces fue una locura, o sea, vivimos muchas cosas y fue un tiempo de mucha bendición. Amén. Entonces, personas alcanzadas en la misión fueron 2.312 personas que escucharon la palabra de Dios. ¡Wow! Fueron 151 salvaciones que pudimos ver, 9 reconciliaciones, 15 sanidades. ¡Wow! Es una locura. Entonces yo muy feliz de poder ser parte de eso, pero también ustedes son parte, porque ustedes, yo no solo soy el misionero, pues. Sin ustedes realmente no hubiera sido posible y sin ustedes estas personas no hubieran podido ser alcanzadas, ni ser salvas, ni ser sanadas. Amén. Entonces, dense un fuerte aplauso en el live porque de verdad que ustedes son fieles a Dios y realmente creen en el evangelio y creen en el reino de los cielos. Amén. Entonces, antes de empezar, y ya con el tema, me gustaría que cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor, hoy te pedimos por espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, que tú puedas hablar hoy a nuestros corazones y que la semilla que va a caer hoy pueda caer en tierra fértil y que no caiga en otra tierra. Señor, te pedimos que tú te muevas, Espíritu Santo, seamos conscientes que tú estás en este lugar y que tú te vas a mover con poder. Oramos eso en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Abran sus Biblias en el libro de Marcos 16. Marcos 16, capítulo 15 al 18. Amén. Esta es la gran comisión. Este es mi versículo base en el que me voy a basar todo. Tengo muchos más versículos, entonces tengan sus Biblias abiertas, sus anotaciones, sus teléfonos para ver y ir acompañando en la Biblia. Amén. Entonces dice el versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces hoy les hago una pregunta y es: ¿cuál es la verdadera esencia del evangelio? Cuando escuchamos la palabra evangelio, muchos pensamos que es amor, que Jesús hablaba de salvación. Son cosas importantes, pero realmente, ¿cuál es la esencia del evangelio? ¿Cuál realmente es la esencia de todo lo que Jesús hacía? Realmente todos los que estamos aquí somos salvos, ¿verdad? ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Entonces, la salvación, bueno, ya la tenemos, pero realmente es mi meta. Realmente esa es mi última meta. Ser salvo, aceptar a Jesús e irme para el cielo. Esa no es la meta.
¿cuál es la verdadera esencia de todo esto? ¿Cuál es la verdadera esencia del Evangelio de Jesús? Y la esencia realmente es Jesús en sí. Esa es la verdadera esencia del Evangelio. Jesús es esa esencia. ¿Y Jesús qué predicaba? El reino, que es lo que estamos viendo este mes. Estamos hablando del reino. Dice Mateo 4:23, se lo leo. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio ¿de qué? Del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso también lo podemos ver en el libro de Mateo 9:35, que dice exactamente lo mismo. El mensaje de Jesús era eso, el reino. ¿Qué incluye el mensaje del reino? Amor, perdón, salvación. Y el reino encierra todo eso. Eso es el reino. Entonces, en Marcos 1, este es el resumen, ustedes, de todo el reino de Dios. Que Jesús decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Podemos decir que el reino de Dios se basa en este versículo. El tiempo de Dios se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Amén. Entonces, 4 cosas que Jesús hacía para predicar el Evangelio del reino. Número 1, ¿qué hacía Jesús? Jesús predicaba. Él anunciaba y él proclamaba las buenas noticias. Él proclamaba el reino, lo gritaba. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese era el mensaje de Jesús. Él enseñaba el Evangelio. Él era un maestro, tenía didáctica. Por eso él hablaba en parábolas, porque era un maestro. Entonces él enseñaba el Evangelio. Y número 3, él sanaba enfermos y libertaba a los cautivos. Estas últimas 2 eran demostraciones del poder del reino. Amén. Entonces Marcos 1:15 dice esto: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esta es la buena noticia. Pero entonces, ¿qué realmente es el reino? O sea, ¿qué es esa cosa que ustedes están hablando de este mes? ¿Qué es el reino? Tato nos explicaba un poco cuando predicaba la mentalidad del reino hace 3 domingos, si no me equivoco. Volvamos al Génesis. En el Génesis, capítulo 1, versículo 23. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastrase sobre la tierra. Entonces Dios crea al hombre, y en el versículo 26, en el versículo 28, Dios le da un mandato al hombre. ¿Qué le dice? Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Y este es un mandato cultural. Porque miren, para explicarles un poco lo que estaba pasando en el jardín, Dios viene y crea la tierra, y Él crea un jardín. El jardín es una expresión cultural del reino de Dios. Amén. Jesús lo que quería hacer, Dios, era demostrar lo que estaba pasando en el cielo, en la tierra, a través del jardín. Pónganle que el jardín está aquí y Edén está alrededor. ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo? Edén no solo era el jardín, Edén era toda la región, y el jardín estaba en medio del Edén. Entonces Dios le dice: fructificad y multiplicad, llenen la tierra y sosyugadla. Ese es la primera condición. Ese es un mandato que le dio al hombre. Tomen la cultura del cielo y lleven la tierra, multiplíquenla, que tengan frutos. Eso les dijo Dios, que expandan, y que la realidad de los cielos no solamente fuera en el jardín, sino que fuera en toda la tierra del Edén. Amén. Entonces ahora el hombre es responsable
por llenar la tierra. El hombre es responsable por manifestar la cultura del reino de los cielos, la realidad de los cielos, que hay en los cielos. Paz, amor, no hay enfermedad, no hay nada. Ahí es pura alegría, puro gozo, no hay lamento, no hay llanto. Entonces Dios nos mandó a expresar esa cultura del cielo aquí en la tierra, a Adán y a Eva. Ese es el mandato de ellos. Pero ¿qué pasa? El enemigo viene, hace dudar a Eva y la mató, literalmente. Los mató. Los sacó del jardín y ahora perdemos esa responsabilidad y perdemos la autoridad y nos hacemos esclavos del pecado. ¿Cuántos saben la historia? Todo el mundo se la sabe. Amén. Pero entonces en la Biblia, cuando la leemos, hay un camino, como una gran historia, que es el camino de la redención. Entonces todo el Antiguo Testamento, si usted lo lee, se trata de eso. Un camino de redención de lo que se había perdido en el primero, en el jardín. Todo lo que se perdió en el jardín, los humanos tratamos de redimirlo. Nadie podía hacer. Se levantaba un juez, después el pueblo de Israel, no, que no queremos más jueces, queremos un rey. Está Saúl. No, que Saúl no fue bien, queremos a David. Amén. Vamos a hablar después de eso. Amén. Pero después, hoy sí, llegó el tiempo cuando nace Jesús. Cuando viene Jesús al mundo, el tiempo llegó. Todas las profecías que están aquí en el Antiguo Testamento se cumplen. Y las tinieblas van a ser vencidas porque Jesús va a venir a redimirnos. Y ya no vamos a estar sobre la autoridad del pecado, sino que la autoridad se va a ser restaurada. Jesús demostraba eso, que tenía autoridad y que restauró todo cuando Él sanaba y liberaba a los cautivos. Cuando Él predicaba. Él demostraba que ahora tenemos autoridad sobre el pecado. Tenemos autoridad sobre el enemigo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ese es el verdadero reino. El verdadero reino es Jesús. Y Jesús, por eso nosotros decimos, ven aquí tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Entonces el reino de Dios ahora está entre nosotros. Amén. Entonces, a veces no lo podemos entender, el reino de Dios. Pero es normal, ustedes, porque el reino de Dios es una locura y no tiene sentido. Porque nosotros leemos aquí y muchas veces decimos, ¿cómo hay un rey que lava los pies de los que le siguen? No es normal, pues. Esto, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros creemos, es una locura, no tiene sentido. Amén. Porque Jesús, siendo el más grande, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, pero ¿qué pasó? Dios lo exaltó y lo hizo lo más grande, aunque Él era el más pequeño. ¡Wow! Es una locura. Nosotros, nuestra vida no tiene sentido. Por eso es que dejamos lo normal, porque en realidad todo está de cabeza y el reino está al revés. ¿Me entienden? Como cuando decimos, el más pequeño será el más grande, el que más sirve será el más grande. Ese es una locura, no tiene sentido. Y miren, hoy les quiero hablar, mi segundo punto se llama la mayor paradoja del reino. Pero ustedes me van a decir, Jonás, ¿qué es una paradoja? ¿Qué me quieres decir? Miren, una paradoja es una afirmación o una situación que parece contradictoria o absurda. Escuchen bien, una paradoja es una situación que parece absurda al principio, no tiene sentido, pero que es verdadera o tiene sentido al analizarla profundamente. Es una paradoja eso que nosotros hablamos, el más grande, el más pequeño va a ser el más grande. No tiene sentido, pero cuando lo analizamos, ya se hace verdadera. Amén. Entonces, ¿cuál es la mayor paradoja del reino? La mayor paradoja del reino no está en que los últimos van a ser los primeros, que sí, es una locura, es una paradoja. Los últimos van a ser los primeros. ¿Cómo es eso? Si yo estoy atrás, voy a estar enfrente, no tiene sentido. Eso es una paradoja.
¿Me entiende? Pero ¿cuál es la mayor paradoja de todo el reino, de toda la Biblia? Jesús es la mayor paradoja de todo el reino. Amén. Porque la cosa más loca es a Jesús como representante principal del reino de los cielos. Porque miren, les voy a dar un contexto que vamos a ir desde antes hasta el tiempo de Jesús. Miren, siempre el pueblo de Israel estaba esperando por un Mesías, por alguien que viniera y los librara de todas las cosas que estaban pasando. Entonces, ¿cuál era la expectativa de los judíos con la venida de Dios, del Hijo de Dios? Empieza desde antes. Siempre se levantaba un juez, como les contaba, para librar al pueblo de alguien que lo estaba oprimiendo. Luego se levantó un rey, porque ya no querían más jueces, querían un rey. Levantaron a Saúl plancha, hule, pero después llaman a David. David, ustedes, fue el rey más, miren, el más top. David era un guerrero, mató a Goliat, le lanzó la piedra, le cortó la cabeza, libró a Israel y puso a Israel en lo más top. Puso a Israel en lo más alto, pues. Como que ustedes digan ahorita Estados Unidos, una nación tiene dinero, tiene un buen presidente, cosa. Israel, ustedes, estaba en el top por causa de David, porque era un guerrero, era un político y era fuerte. Pero ¿qué pasa después? Después el hijo, Salomón, viene, es rey, pero plancha otra vez. Ay, otra vez esta gente. Nunca terminaron bien. Entonces el juicio de Dios vino otra vez sobre Israel. Y entonces Israel, escucha, quedó esperando, pues. Ocupamos a alguien más, decía. Israel estaba expectante que viniera otro David, otro guerrero, a matar, porque Roma vino y ahora gobernaba en Israel. Entonces los judíos siempre estaban oprimidos y ellos querían a alguien que viniera y los liberara con fuerza, con violencia. Entonces los judíos estaban esperando, hoy sí, el Mesías viene, dice, el Mesías ya viene, nos va a liberar y va a matar a todos, como antes, como David, pues. Y nos va a poner a Israel otra vez en el top. Pero después, ¿qué pasa? Llega Jesús y todo lo contrario. O sea, los judíos esperaban ser libertos con fuerza, pero cuando Jesús nace en un contexto demasiado diferente. Jesús nació de una virgen. ¿Cuántos saben? Jesús nació de una virgen. Pero ¿qué pensaba la gente? Que era un adulterio. Imagínense, ¿desde dónde viene Jesús? Las personas pensaban que él era causa de un pecado. Jesús nace y nació en un establo. y la gente decía, no, ¿cómo este va a ser el Mesías si nació de un pecado y nació en un establo? Él es el que nos va a salvar. Póngase en los zapatos de la gente. ¿Cómo iban a creer que Jesús era el Mesías? Era imposible, era una locura. Por eso él es la mayor paradoja de todo el reino. No, nada tenía sentido. Luego Jesús, ¿qué pasa? Pasa 30 años creciendo como una persona normal. Un carpintero, normal. Sí, él crecía en sabiduría, en gracia para con los hombres, pero una persona normal. Entonces la gente como decía, pucha, este man, ¿cómo va a ser el Mesías? ¿Cómo esta persona va a ser el que nos salve? O sea, a mí no me haría sentido siendo como ellos, pero... Entonces, él pasó 30 años creciendo como una persona normal. Aquí hago un paréntesis y le digo, las cosas toman tiempo. Sea paciente. Amén. Bueno, seguimos luego. Jesús va al río Jordán con Juan, que Juan era de los pocos que conocía quién era Jesús. De los poquitos, Juan el Bautista. Entonces, Juan le decía, no, ¿cómo yo te voy a bautizar? No, imposible. No, vos sos el Mesías, no te puedo bautizar. No, le dice Jesús. Y entonces Jesús fue bautizado al final, descendió una paloma y salió una voz como un estruendo que dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahí es la primera vez, bueno, no es la primera vez, porque en toda la Biblia nos habla de la Trinidad, pero aquí podemos ver a los tres. A Jesús, al Espíritu Santo que descendió como la paloma
y a Dios hablando con su Padre. Este mi amado en quien yo tengo complacencia. Si había duda, alguien aquí en la Trinidad, ahí se la confirmo. Amén. Entonces, Jesús como Mesías es la mayor locura de todos. Era un escándalo Jesús. Era un escándalo. Entonces ahí empieza lo bueno. Jesús sale, no demuestra ni poder militar ni nada. Él va y junta a 12 personas, super random, improbables, que vengan, los voy a discipular y vamos a ir a predicar el reino de Dios a todo el mundo. Así les digo, vamos. Entonces él lo junta y él no fue a confrontar a Roma. Pero él, ¿qué hace Jesús? Él empieza a proclamar el evangelio y que el reino de Dios ya había llegado. Entonces, en el contexto de los fariseos y en el contexto de toda esa gente, Jesús era el hijo de un carpintero, era una blasfemia, que lo que estaba haciendo él era malo. Entonces, imagínense los fariseos. Ver una persona que se levanta, hijo de carpintero, que pasó 30 años normales y que ahora venga a decir que él es Mesías. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Y qué pasa después? No era fácil aceptar a Jesús como el Mesías, porque solo mediante la fe es que nosotros podemos creer en Jesús. Amén. Dice Mateo, mire, Mateo 11. Mateo 11, vamos a leer bastante usted. Bastante. Entonces Mateo 11, del 1 al 19. Esta es la historia cuando Juan Bautista estaba en la cárcel, Juan Bautista. Entonces cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Y al oír Juan el Bautista en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarles: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y que miran. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, le dice, y a los pobres es anunciado el evangelio. Juan el Bautista no entendía, que era ilógico, pues, cómo que estaba pasando todo esto. Ni los discípulos entendían, porque el Hijo del Hombre vino a restaurar lo que estaba perdido. Amén. Como un siervo, él trajo un reino invisible, como predicaba Oscar. Nadie lo entendía, y en el contexto que estaban ellos, era súper difícil creer. Amén. Entonces, ¿qué pasa después? Viene la muerte de Jesús. Él fue crucificado en una cruz. Pónganse a pensar. El Mesías, el más grande, fue crucificado en una cruz. ¿Qué? El Hijo de Dios está siendo crucificado. Él fue maldito en una cruz. Ese es el rey de los judíos. ¿Cómo es posible? Es porque el reino de Dios está de pies a cabeza. No hace sentido nunca. Jesús, el Mesías, es la mayor paradoja. Y como está todo de cabeza, entonces Jesús se hace maldición en nuestro lugar, en mi lugar, para cuando Él muere, que Él sea exaltado. Amén. Entonces Jesús es el Mesías improbable. Igual que nosotros, igual que ustedes. Personas improbables que tienen un llamado, personas que no están capacitadas, pero que si Dios nos llamó, entonces lo vamos a estar. Amén. Entonces, siguiendo, en el reino hay un misterio. Hay un misterio muy grande. ¿Cuál es? Entender el tiempo en el que está el reino. Miren, les voy a dar unos contextos, 2 opiniones que tiene la gente. Muchos piensan que el reino de los cielos es una realidad aquí y ahora. Amén. Miren, les voy a explicar aquí en el libro de Lucas. Lucas tiene varias explicaciones. Lucas 17. Esto solo para un contexto. Lucas 17, 20. Dice Lucas 17, 20.
preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios. Y le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Entonces muchas personas piensan que el reino de Dios ya está aquí, es presente. El reino de Dios está aquí, y aquí lo dice: el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Otras personas que piensan que el reino de Dios es para el futuro y que no está aquí, tiene que venir para el futuro. En Mateo 25, cuando habla de las viudas que estaban esperando al esposo, esperamos para el reino de Dios. Amén. Entonces, Jonás, ¿qué me está diciendo? ¿El reino es una esperanza o es una realidad? ¿Qué es? ¿En qué tiempo está? Ese es el gran misterio. Pero ¿cuál es el correcto? ¿Es una esperanza o es una realidad? El reino de Dios. Ninguna. ¿Me van a entender por qué? Porque el reino es ahora, está aquí, pero todavía no. ¿Me entendieron? El reino está aquí, pero todavía no. El reino está disponible, pero no está en su plenitud. Amén. Miren, les voy a contar una historia para que lo entendamos mejor, más fácil. Miren, lo voy a llevar allá a la historia, a la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial, estaban los aliados peleando contra Alemania, ¿sí o no? En Alemania, ellos habían tomado Francia, una playa en Francia, y habían hecho a esa base, ustedes, la mayor defensa que ustedes se pueden imaginar. O sea, los nazis tenían una base increíble, una base demasiado grande. Pero los aliados vinieron y un día, que se llama el día D, ese día, los aliados planearon la mayor estrategia y planearon la mejor ofensiva para poder atacar esa base y poder recuperar Francia. Pongan que eso era como el punto clave que tenían que destruir para ganar la guerra. Ese día los aliados, Estados Unidos con los demás, vinieron y atacaron a Francia, a los nazis que estaban ahí. ¿Y qué pasó? Hubo miles de muertos. Costó un montón, pero vencieron. Y lograron recuperar esa playa en Francia, en el día D. Y moralmente, la guerra ya se había terminado, pues, moralmente. Porque ya los nazis no tenían cómo contraatacar a los aliados. ¿Me están entendiendo? Los aliados ganaron la guerra, pero no era oficial. En el día D, la guerra se terminó y destruyeron fue la mayor ofensiva contra la mayor defensiva. Amén. Pero ¿qué pasó? Después de ese día D, los aliados no se quedaron ahí esperando, sino que ellos entraron y estaban recuperando los territorios que el enemigo les había quitado. Y ellos empezaron a luchar, hasta que un año después, en el día B, oficialmente Alemania se rinde y se termina la guerra. Día B. Entonces, Jonás, ¿qué estás hablando? Tanta cosa, tanta historia, me tenés aburrido. Entonces, miren, ¿eso qué tiene que ver? Nuestro día D fue en la cruz. Cuando Jesús muere y resucita, la guerra ya se terminó, ustedes, moralmente. Amén. O sea, el enemigo no tiene nada contra nosotros. Todo está destruido porque Jesús ya venció en la cruz. Amén. Y nuestro día B aún lo estamos esperando. Es cuando Él venga en su segunda venida. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren, los aliados, cuando el día D ganaron, pero ¿qué hicieron? Se movieron y recuperaron lo que el enemigo les robó. Así somos nosotros. No solamente somos aquí la familia de la fe y que los cristianos juntos y aquí nos vamos a quedar orando a Dios, porque ya ganó, aleluya, y ganó, qué bueno, vamos para el cielo, amén. No.
Porque para llegar al día de, ¿qué hicieron los aliados? Ellos iban a conquistar los terrenos, iban a tomar lo que el enemigo les había quitado. Nosotros tenemos que ser así. Los cristianos no solo es para quedarnos aquí, sino es para ir allá afuera y traer el reino de Dios a todos los que necesiten. Amén. Después les voy a hablar un poco más de esto. Entonces, retomamos lo que el enemigo nos quitó. Ya voy a terminar. Mateo 16. Abra ahí conmigo. Mateo 16, del 13. Les voy a dar un contexto de lo que estaba pasando aquí. Jesús y sus discípulos iban caminando y entraron a Cesarea de Filipo. Ese lugar donde estaban ellos era como una caverna, como una cueva. ¿Qué pasaba ahí? Miren, ahí ustedes habían sacrificios de animales, sacrificios de humanos, y le decían las puertas al infierno. No sé, ¿ustedes han visto The Chosen? Hay un episodio que ellos están ahí y ahí pasa esa historia. Si no la ha visto, se la recomiendo, mírenla. Entonces, los discípulos y Jesús estaban pasando por ahí. Y vamos a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y le dijo Simón: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Entonces, vemos aquí, Jesús llega a Cesarea de Filipo, un lugar terrible de idolatría y muchas cosas más. Estaban en esa cueva donde habían sacrificios, no solo animales, sino que humanos, y los romanos hacían lo mismo. Y Jesús llega. ¿Cómo llega Jesús? Él no llegó, aquí hacen rituales, qué miedo. No, él llegó a ese lugar sin miedo, sin miedo, y le pregunta a los discípulos: ¿quién decís que soy yo? Simón le dice: vos sos el Hijo del Dios viviente. Y ahí Dios le cambia el nombre de Simón a Pedro. Pedro significa roca. Amén. Entonces, esto que le dijo Jesús a Pedro, que le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No se lo dijo a Pedro, se lo dijo a la revelación que tuvo Pedro. Amén. Entonces, si Jesús quisiese que la iglesia fuera solo un lugar, eso hubiera hecho. Aquí es una de las primeras veces que vemos la palabra iglesia. ¿Qué significa iglesia? Eclesía. Eclesía no es algo que viene de los cristianos, viene de los romanos. En el tiempo de antes, te voy explicando, lo usaban para expandirse. Los romanos tenían una eclesía y mandaban un apóstol junto a la eclesía. ¿Para qué? Para los pueblos conquistados, que Roma conquiste, la eclesía se estableciera ahí y trajera la cultura de Roma a ese lugar. Amén. Entonces, vamos entendiendo. Eran embajadores. La eclesía era una embajada de Roma. Era una mini Roma que se establecía con la eclesía. Entonces Jesús dijo: yo también voy a tener eso. Más que un templo, más que un lugar, Dios cambia todas las cosas. Y la iglesia ahora se va a encargar de ser la luz del mundo para traer la cultura de la realidad de los cielos aquí en la tierra. Amén.
Y dice, voy a establecer mi eclesía para que el infierno no prevalezca. Amén. Entonces la iglesia ya no está más a la defensiva, sino que nosotros estamos atacando directamente las puertas del infierno. Amén. Entonces le dice en el 19, y a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que atares acá será atado en los cielos, y que lo desatares en la tierra será desatado en los cielos. Último punto, eclesía. El reinado al principio era del hombre, pero por el pecado perdemos autoridad. ¿Sí o no? Ya lo expliqué. Pero cuando Jesús muere, recupera las llaves del reino y nos devuelve autoridad sobre la tierra. ¿Cómo? Manifestando el reino de Dios. El segundo Adán, porque Jesús es el segundo Adán, léalo en Efesios 1, capítulo 1, capítulo 2. Apunte. Él es el segundo Adán que recuperó la autoridad que se había perdido. Todos los que nos nacemos de nuevo, tenemos a Dios. Amén. El reino está aquí. El reino está aquí en este lugar, pero no está en su plenitud. Pero nosotros cargamos el reino y cargamos autoridad para establecer el reino de Dios en todo el mundo. Amén. Como decía Marcos, vayan y prediquen a toda criatura. Mateo, ir y hacer discípulos. En Lucas, yo les daré el Espíritu Santo para que vayan y prediquen. No es una opción. No es una opción. Es una orden que Dios nos dio. Amén. Entonces Jesús, póngalo así, Él inauguró el reino. Él cortó el listón, pues. Aquí, los rojos que cortan cuando abren un lugar. Y lo inauguró. Y nosotros tenemos que establecerlo. Él lo abrió, Él abrió el camino. Él partió el velo. Y nosotros tenemos que establecer esa realidad aquí en la tierra. Amén. Quiero que hoy usted en la mente se grabe esto. Tenemos la misma autoridad de Cristo. Amén. Amén. Porque para eso Él murió, pues. Él tenía el Espíritu Santo adentro, pero cuando Él muere, el Espíritu Santo sale. Para todos nosotros. Y ahora tenemos disponibilidad y tenemos la autoridad misma que tenía Jesús. Y cosas mayores harán, dice Juan 14. Qué locura. Qué locura. Y miren, ustedes tienen la autoridad y tienen la misma capacidad que Jesús tenía. O sea, cuando se levante una prueba, cuando se levante algo, usted no se haga de menos, pues. Usted no se haga más pequeño, porque usted no está aguantando el diablo. Usted no está aguantando los dardos que le tira a él, no. Usted lo está atacando a él. Porque cuando Jesús dijo, y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que está en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. No sé si me están entendiendo. Usted no está aquí así. Usted está aquí así, pegando las puertas del infierno. ¡Wow! Entonces, el papel principal del reino lo tiene la iglesia, la eclesía. Porque el reino de Dios es mayor que la iglesia, sí. El reino de Dios no solamente en 4 paredes. Pero sí, la iglesia, la eclesía es el medio que Dios nos dio para establecer el reino de Dios en el mundo, a través del discipulado, ¿sí o no? Jesús es el deseado de las naciones, de toda lengua, de toda tribu. Todo el mundo va a adorar a Jesús. Eso lo dice en Apocalipsis. Gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación van a adorar a un solo Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Hacer que toda esa gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación adore y se vaya para el cielo con Jesús. Esa es nuestra tarea. Esa es el mandato. La iglesia es el vehículo para el reino. ¿Entienden? La iglesia es el vehículo para el reino. Entonces le vuelvo a decir, le vuelvo a explicar. La iglesia expandía la cultura mediante apóstoles para establecer Roma en los pueblos conquistados. ¿Qué era? La iglesia eran chefs,
eran ingenieros, lenguaje, leyes, arquitectura, ingeniería y hasta la vestimenta. Se convertían a mí en Roma. Entonces por eso Jesús levanta 12 apóstoles para llevar la eclesía, o sea, la cultura del reino, a cualquier territorio que ellos fueran. Por eso es que Dios lo hizo. Amén. Entonces no hay otro vehículo, ustedes, que pueda llevar el mensaje del reino más adecuadamente que la iglesia. Nosotros somos la mejor manera de transmitir la realidad de los cielos a la gente que está allá afuera, que lo necesita. Nosotros somos ese camino. Entonces, también le explico esto muy rápido. En el texto donde nosotros decimos, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Dios. ¿Sí o no que decimos eso? Eso también viene de Roma, del contexto romano. Cuando 2 o 3 romanos estaban presentes, ahí estaba Roma. Entonces no se trata de cantidad, se trata de que los que están ahí sean embajadores. O sea que si hay si hay 2 o 3 representantes del reino de los cielos, entonces ahí está Dios. Amén. Pero no es que está aquí, yo estoy aquí con otra persona y yo ni siquiera sé que es Jesús. Entonces ahí no está Dios. Amén. Se trata de que nosotros seamos embajadores y representantes del reino. Amén. Entonces, sí, Dios está aquí, en su reino. Jesús discipula a personas improbables, a personas no cristianas. De eso se trata el reino, ustedes. Discipular y traer gente que no es cristiana. Eso es la iglesia, eso es la iglesia. Entonces, lo que cambia la cultura no solamente es ir y traer toda la gente aquí. No se trata de eso, se trata de traer a la gente aquí y discipularla, y traer y enseñarles la cultura de lo que está pasando en los cielos aquí. Por eso hoy cantábamos, ¿sí o no? Se les hacía raro, ¿no? Relámpagos, rayos, truenos. Pero ustedes, cuando nosotros leemos la Biblia y entendemos la revelación de lo que está pasando en los cielos, ahí es cuando nosotros realmente tenemos el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, es una locura. Entonces, cuando nosotros como iglesia no cumplimos nuestro papel, nos empezamos a encoger. ¿Sí o no? Cuando nosotros no salimos allá y traemos la realidad de los cielos a la tierra, entonces nosotros nos encogemos. Y en vez de crecer, disminuimos. Y la gente empieza a ir. Es que ahí no está Dios, no es que... es que no me gusta la iglesia. Porque nosotros dejamos de hacer nuestra tarea. Nos encogemos. Y ahí es cuando empiezan los pensamientos. Ay, Dios, ya mejor llévame contigo porque ya no quiero trabajar. ¿Para qué servir? Mejor clamo para que Jesús venga y viene después. Pero no, ustedes. Dios nos quiere, o sea que nosotros sí lo adoremos y clamamos por Él. Ven, Señor, ven. Vamos, lo decía en su prédica de Maranata. Ven, Señor Jesús. Pero cuando clamamos eso, que mejor cuando Dios venga no nos encuentre solo clamando, Dios vení, sino que nos encuentre trabajando de afuera. Amén. Que nos encuentre trabajando. Amén. Eso es mejor. Hoy nosotros tenemos que salir dispuestos e ir con todo a discipular con amor y con servicio. Les recuerdo, esto está de cabeza. Mientras más sirvamos, mientras más amemos, más grande vamos a ser. Amén. Entonces, la iglesia es para establecer el reino. Hasta que Él vuelva, yo voy a ser un testimonio vivo y un embajador del reino. No importa cuándo Él vaya a volver. No importa. Yo voy a seguir trabajando hasta que Él venga. Amén. Entonces Dios está buscando listas para servirle en todas las esferas de la sociedad. Familia, iglesia, entretenimiento, negocio, política y otras, no me las sé todas, pero Dios está buscando personas listas, dispuestas. No está buscando el que tiene 4 másters. No estoy diciendo que no estudie,
Estudie. Me lo digo a mí mismo, seguí estudiando, seguí aprendiendo. Porque Dios está buscando personas listas y dispuestas para servir en todas las áreas del mundo. Pero ¿cómo entramos a las esferas? Eso es otro tema, ¿verdad? Pero tenemos que estar preparados. Si vos querés impactar en la política, prepárate. Estudiar leyes. Aprender aquí en la Biblia y aprender también de ley. Si vos querés impactar en los negocios, estudiar marketing. Metete ahí, pero también enfocate en la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia habla acerca de los negocios? ¿Qué es lo que la Biblia habla acerca de la familia, de la iglesia, del entretenimiento? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? Entonces, Dios busca personas preparadas y dispuestas para servirle. Entonces Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y le daré las llaves del reino. Entonces Jesús aquí menciona una puerta y que las llaves están en nuestras manos. Pero ¿para qué tengo puertas? ¿Para qué hay puertas ahí? Para proteger, para defensa. El infierno tiene puertas. Está en defensa. ¿Me entienden? O sea, cuando Jesús nos dice aquí, las puertas del infierno no van a prevalecer. Nosotros estamos en ataque, en un ataque directo a las puertas del infierno, contra potestades, contra principados y contra ¿qué? Huestes. Amén. Entonces, nosotros estamos en constante ataque a las puertas del infierno. Y cuando esas puertas se abren, la iglesia llega a ese lugar y se establece el reino de Dios. Amén. 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 Pónganse de pie. Y diga ahí dónde está. Yo no estoy en defensa. Yo estoy en ataque. Hoy vamos a hacer un ataque directo al enemigo. Amén. Amén. Wow. Miren, la verdad que el reino de Dios es incomprensible. No tiene nada de sentido. Es un paradigma. Pero mientras lo analizamos más profundamente, entonces todo hace sentido. Todo hace sentido. Amén. Cerremos nuestros ojos y empiecen a agradecer al Señor. Gracias porque tú venciste en una cruz, porque tú moriste por mí allá en un madero y fuiste humillado, pero el Señor te exaltó. Gracias, Jesús, porque tú restauraste todo lo que se había perdido del Génesis. Gracias, Dios, porque tú restauraste y nos diste autoridad de nuevo. Y ahora ya no estamos más aguantando y estamos más en autoridad del pecado, sino que estamos con autoridad nosotros contra el pecado. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú siempre nos hablas. Gracias porque el Señor siempre está con nosotros. Y hoy, Señor, te pedimos que tú vengas a este lugar y nos llenes con Espíritu Santo, que tú vengas a este lugar y que nos llenes de tu amor y que nos traigas la revelación de lo que nos predicaron hoy. Señor, te damos gracias porque tú ya venciste y nuestro día de ya terminó. Y ahora solamente esperamos a que tú vengas y esperamos a que el reino de Dios venga en su plenitud. Y te damos gracias, pero no queremos quedarnos aquí, no queremos quedarnos quietos esperando tu venida. Queremos salir y queremos trabajar y queremos darte lo que tú te mereces, porque si tu deseo y en tu corazón están las naciones, entonces nosotros iremos a las naciones, nosotros iremos y saldremos a predicar el mensaje del reino, que el reino de los cielos se ha acercado, que nos arrepintamos y que creamos en el Evangelio.